Cada condición de salud lleva consigo una historia de lucha, esperanza y resiliencia. Hola a todos y todas, mi nombre es Sara y en este nuevo episodio de nuestro podcast Medicarte, una conexión saludable, hablaremos sobre un tema profundamente significativo para muchas familias, convivir con una condición para siempre. Además, hablaremos de la importancia de fomentar la inclusión y el respeto hacia quienes enfrentan estos desafíos día a día. Hoy me acompaña Diana Marulanda, gerente regional de Antioquia, quien nos contará su experiencia como madre y el cómo ha aprendido a enfrentar los desafíos de convivir con un hijo con una condición. Bienvenida, Diana. Hola Sara y un saludo para todos los oyentes. Es un placer estar aquí hoy compartiendo un poco sobre lo que hemos vivido como familia y espero que este episodio les ayude a reflexionar y a encontrar algo de paz en medio de la incertidumbre que trae la vida. Para comenzar, Diana, me gustaría que nos compartieras tu perspectiva. ¿Qué significa realmente vivir con una condición de salud de manera permanente y cómo lo defines a partir de tu experiencia personal? Es una excelente pregunta, Sara. Creo que debemos empezar por allí, en diferenciar y en entender lo que es una condición y cómo se diferencia de una enfermedad. Cuando hablamos de una condición en salud, que en este podcast hablaremos de una condición para siempre, nos referimos a una alteración que afecta el bienestar físico, mental, emocional de una persona. Es algo que no desaparece con el tiempo, que va a convivir con esa persona durante toda su vida. A diferencia de una enfermedad, que es algo patológico, que con un tratamiento médico, quirúrgico o una intervención especializada puede desaparecer o puede convertirse también en algo crónico, pero siempre la diferencia va a ser que la enfermedad tiene tratamiento y se puede curar, mientras que la condición es algo con lo que la persona vive para siempre. Algunos ejemplos de lo que es una condición, el autismo, la diabetes, la hipertensión o la hemofilia, que son condiciones que acompañan a la persona a lo largo de su vida, con las que debe aprender a convivir, que no se va a curar, pero que haciendo algunas adaptaciones lleva una calidad de vida completamente satisfactoria. Lo importante es entender que, aunque estas condiciones pueden ser desafiantes, no definen completamente a una persona. Que alguien tenga una condición no quiere decir que esa condición es la que lo representa. Como madre, he aprendido que más allá de un diagnóstico, de encasillarnos en ese diagnóstico que nos están dando, lo que realmente importa es cómo nos enfrentamos a esas condiciones, cómo las aceptamos, pero acá quiero resaltar esto. Lo más importante es cómo creamos un entorno que se adapte basados en el apoyo y en el respeto para la persona que vive con esa condición. Es cierto, Diana, cada persona vive su condición de manera única, con un camino que refleja sus propias fortalezas, desafíos y aprendizajes. Ahora hablando del diagnóstico, sabemos que para muchas familias ese momento puede ser especialmente desafiante. ¿Cómo lo viviste tú cuando te dieron el diagnóstico de tu hijo? Bueno, Sara, hoy les estoy hablando como madre de un adolescente con un diagnóstico de un trastorno del espectro autista. Cuando recibí el diagnóstico de mi hijo fue un torbellino de emociones. Recuerdo mucho ese día, no tengo cómo describir lo que sentí, pero creo que lo que más llegó en ese momento fue el miedo y la incertidumbre, y aparecieron muchas preguntas. Creo que son las preguntas que todos los padres nos hacemos frente a un diagnóstico y básicamente eran: ¿cómo será su futuro? ¿Podrá tener una vida plena? ¿Será que Nico es capaz de vivir independientemente algún día? Esas preguntas creo que fueron el agobio del inicio, pero con el tiempo aprendí que las respuestas definitivas no llegan, nunca llegan, esas respuestas nunca llegarán. Después del camino que hemos recorrido, creo que todavía no tengo respuestas.
Y lo más importante es aceptar esa incertidumbre, enfocarnos en el presente y vivir cada día. Al principio todo parecía un desafío enorme, pero con el tiempo logré entender que, aunque los obstáculos llegan y seguramente seguirán llegando todos los días, siempre cada día tiene algo positivo que aportar, siempre y cuando lo afrontemos y lo vivamos con serenidad. No estemos pensando en lo que vendrá o en lo que pasará más adelante. Son realmente motivadoras tus palabras y también es impresionante cómo con el tiempo uno aprende a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y por eso te pregunto, después de recibir el diagnóstico, ¿cómo fue el proceso de adaptación a la vida cotidiana? Claramente el diagnóstico de una condición para siempre cambia la vida no solo de la persona, sino también de la familia. Para nosotros la vida cotidiana ha sido un proceso de adaptación constante. Al principio las conductas de mi hijo, que yo no entendía, me parecían extrañas o difíciles, terminaron teniendo un sentido cuando llegó el diagnóstico, porque comprendí que esas conductas, aunque diferentes, tenían un sentido muy profundo. Muchas veces eran la manera de expresar lo que estaba sintiendo internamente. Por ejemplo, lo que a veces parecen reacciones exageradas ante situaciones cotidianas, como no entender una conversación, en realidad son las respuestas a lo que él experimenta en su mundo interior. La clave y en lo que hemos trabajado para hacer esas adaptaciones es en entender y aceptar esas diferencias. En mi caso también aprendí a crear un ambiente más predecible, donde las expectativas siempre estén claras para evitar frustraciones innecesarias, tanto para él como para nosotros. Y claro, uno de los mayores desafíos ha sido la reacción de la sociedad. Siempre que hablo del diagnóstico de mi hijo, pongo en un primer plano ese rechazo social ante la diferencia, y creo que puede ser la parte más dolorosa de convivir con una condición. A veces la inclusión no está tan presente como creemos, y eso puede ser muy difícil. Es fundamental que sigamos aprendiendo a aceptar, a incluir a todos tal y como son, y que lo hagamos de una manera decidida y consciente. Lo que mencionas, Diana, sobre la inclusión me parece fundamental, ya que la aceptación es un tema clave, pero también es un reto constante. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves el tema de la aceptación en la sociedad? La aceptación y la inclusión son, sin duda, Sara, las lecciones más poderosas que nosotros hemos aprendido como familia. Desde el momento en que mi hijo fue diagnosticado, nos dimos cuenta de que lo que más necesita él, bueno, y lo que todos necesitamos en realidad, con o sin condición, es ser aceptados tal y como somos. Es fundamental crear espacios donde las personas con condiciones especiales puedan sentirse valiosas, respetadas y capaces de desarrollarse a su propio ritmo. Olvidarnos del temita de la normalización. Hay que sacar ese concepto de normalizar o de hacer encajar a alguien en un molde que no le corresponde. Alguna vez escuchaba a alguien que decía que lo más difícil de convivir con una condición es que el resto del mundo espera que te comportes como si no la tuvieras. Y creo que en eso es en lo que no podemos caer. Lo que más me ha sorprendido a lo largo de estos años es ver cómo, cuando se da un apoyo adecuado, las personas pueden prosperar y alcanzar su máximo potencial. Como madre lo he visto con Nico, y como profesional lo he visto con los pacientes que atendemos en Medicarte, y decididamente acompañamos en materializar esos objetivos de vida, dejando a un lado la etiqueta de un diagnóstico, pero sin perder de vista aquellas adaptaciones necesarias para llegar al siguiente nivel, y teniendo muy presente que siempre es posible llegar al siguiente nivel. De verdad, qué hermosa reflexión, Diana. Es realmente conmovedor escuchar cómo has vivido y aprendido a lo largo de este proceso con tu hijo,
Por eso mismo me gustaría que le dieras alguna recomendación a las familias y personas que están atravesando por esta misma situación. Creo que más allá de cualquier recomendación técnica o médica, lo más importante es aceptar. La aceptación es clave. Al mirar atrás me doy cuenta de que este viaje ha sido tan enriquecedor como desafiante. He aprendido a ver no solo las dificultades, sino también las fortalezas de mi hijo. Aprender a convivir con incertidumbre, pero también a celebrar los logros, incluso los pequeños. Esto ha sido fundamental. Lo que más me ha enseñado esta experiencia es a enfocarme en el presente y abrazar las lecciones que vienen con cada día. Y siempre recordemos que al final lo que define a una persona no es un diagnóstico, sino la capacidad de ser uno mismo. Qué mensaje tan poderoso le compartes a nuestros oyentes. Es admirable cómo has compartido tu experiencia y cómo has encontrado fuerza a lo largo de este camino. Ahora, para concluir, Diana, te pregunto, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que están viviendo con una condición o a aquellos que están acompañando a un ser querido en este proceso? Para las personas que conviven con una condición especial, mi consejo es simple: sé tú mismo, acéptate, no te limites, conoce tus adaptaciones y no se te olvide aceptar la diferencia de los demás. No hay una sola manera de convivir con una condición especial. Lo importante es encontrar un camino propio basado en el amor, la comprensión y la inclusión. La vida en sí misma es un desafío, pero con el apoyo adecuado y la actitud correcta se pueden superar muchos obstáculos. Y sobre todo, nunca olvidemos que el amor y la aceptación tienen un poder transformador en la vida de cualquier persona. No se hagan preguntas, las respuestas definitivas nunca van a llegar. Simplemente déjense sorprender de lo que trae cada día. Para la sociedad en general, vivimos en un mundo lleno de diversidad. Y la verdadera inclusión comienza cuando dejamos de ver las diferencias como barreras y comenzamos a verlas como oportunidades para crecer, aprender y enriquecernos mutuamente. Las personas con condiciones especiales tienen tanto para ofrecer como cualquier otra persona. Lo que necesitan no es ser arregladas o normalizadas, sino ser aceptadas por lo que son, con todo su potencial y autenticidad. La inclusión no es solo un acto de tolerancia, no es una declaración de considerarnos inclusivos. La inclusión es una decisión consciente de crear espacios en los que todos tengan la oportunidad de ser ellos mismos, sin miedo al rechazo o a la discriminación. Hace poco leí una frase que realmente me hizo reflexionar y me gustaría compartirla con ustedes. La inclusión no es solo que te inviten a una fiesta, la inclusión es que te saquen a bailar. Esta frase resume perfectamente, Sara, lo que significa una verdadera inclusión. La inclusión no se trata de estar presentes en un mismo espacio, sino hacer partícipe al otro, que hagan parte de lo que está sucediendo, además que sean valorados en ese espacio. Es un recordatorio poderoso de que la inclusión va más allá de la apariencia, no es solo participación, es que en esos espacios las personas sean vistas y reconocidas por lo que realmente son. Hago un llamado para que cada uno de nosotros como sociedad dejemos de lado los prejuicios y abramos nuestras mentes y corazones para recibir a los demás tal y como son. Es vital que, como individuos, familias, comunidad, reconozcamos que cada persona, independientemente de sus desafíos o diferencias, merece respeto, apoyo y oportunidades para desarrollar su máximo potencial. No se trata de integrarlos, sino de hacerlos sentir valiosos, porque la inclusión no solo transforma la vida de los que la reciben, la inclusión también transforma la vida de quienes lo practican. Por eso, hagamos un esfuerzo genuino y decidido por ser más inclusivos, por entender a los demás desde su perspectiva, por
ser parte activa de un cambio que promueva la igualdad de oportunidades para todos. Al final, lo que más necesitamos es amor, comprensión y la voluntad de aceptar nuestras diferencias, porque como sociedad, solo cuando aceptamos y apoyamos a todos, verdaderamente logramos avanzar. Muchísimas gracias, Diana, por compartir tu experiencia y tus reflexiones con nosotros, y muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos hasta el final. Recuerden que la inclusión y el amor son dos fuerzas poderosas que pueden transformar sus vidas y la de los demás. Gracias a ti, Sara, y a todos los oyentes. Ha sido un placer. Y recuerden que la inclusión transforma vidas, y hoy más que nunca es tiempo de incluir. Recuerda que tú y yo nos escucharemos en un próximo capítulo para seguir creando una conexión saludable.